Aquí, ¿no? Sí. En este. ¿O este? Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación a la Superintendencia de Poder de Mercado. Estoy encantada de venir a hablar hoy de un tema que, además de ser de actualidad, pues es un tema que hace ilusión, especialmente en la coyuntura actual. Creo que es uno de los temas importantes, o uno de los temas que nos puede animar a pensar que puede venir a revertir, a tener efectos positivos sobre la economía ecuatoriana este año, ¿no? Bueno, voy a comenzar dando unas pinceladas acerca de la Unión Europea como actor de comercio exterior, ¿no? Como actor económico a nivel mundial. La Unión Europea se deriva de un proceso de integración que es fundamentalmente económico. La Unión Europea surgió después de la Segunda Guerra Mundial, en 1957, y es eminentemente económico porque se pensó entonces que en la interdependencia económica de los Estados europeos podía garantizar la paz y la seguridad, como sí ha sido, ¿no? Porque por primera vez hemos experimentado pues, muchas décadas de paz en Europa después de muchísimos conflictos bélicos. Y sin duda ha sido gracias a la profundización en el proceso de integración económica. Entonces, en 1957 se constituyó lo que entonces era la Comunidad Económica Europea, que hoy llamamos Unión Europea porque abarca algo mucho más amplio que lo que era entonces, que era simplemente un mercado único, una unión aduanera, y ahora engloba otros aspectos, entre ellos la competencia, que os ha tenido ocupados entre ayer y hoy, pero otras políticas muy variadas como el medio ambiente, política social, fiscal, algunos aspectos de política exterior y de seguridad común, y nuestro principal reto en estos momentos, que es la creación de un mercado único financiero. Entonces, la Unión Europea está formada por 28 Estados miembros, son 508 millones de habitantes, esto es 508 millones de consumidores para aquel que firme un acuerdo de asociación o de libre comercio con la Unión Europea, con un alto poder adquisitivo, un PIB per cápita, es decir, una renta per cápita en 2014 de 27.300 y en 2015, aunque ahí no esté, de 28.800 euros por persona. Una diversidad lingüística, 24 lenguas oficiales, ventajosamente para Ecuador, pues comparte el español, el castellano. Es una potencia económica y comercial, es por tanto la primera economía en el mundo, decimos por su nivel de PIB. Tiene un PIB en 2014 de 13 billones en realidad, y en 2015 de 14 billones y medio. En comparación, el de Estados Unidos es de algo más de 13, el de China, por haceros una idea, sería de 7,8 billones, el de Japón, pues 3,5, más o menos, es decir, es una potencia muy importante. Es primer actor en comercio de bienes y servicios, teniendo en cuenta exportaciones e importaciones, es el primer exportador e importador a nivel mundial y también el principal inversor y el principal receptor de inversión a nivel mundial. Y, por último, el principal donante de ayuda oficial al desarrollo, de AOD. ¿Por qué es un mercado interesante? Bueno, para Ecuador, por ejemplo, supondrá firmar una asociación o un acuerdo de libre comercio con un área inmensa que tiene un arancel exterior común, pero una vez que una mercancía de Ecuador, cualquier país socio, ingresa en la Unión Europea, tiene un mercado único de bienes, servicios, de capitales, de personas también, sin ninguna barrera interior. ¿De acuerdo? De ningún tipo, ni aranceles, ni barreras fiscales o trabas al comercio de cualquier tipo, o aduaneras, administrativas. Es un mercado único que lleva profundizándose pues, muchas décadas, ¿no? Como decía antes, la política comercial está en el origen de la Unión Europea. Para la Unión Europea el comercio exterior es clave en su economía, ¿no? Y la filosofía por la que se ha regido siempre pues, el apoyo al libre comercio y el apoyo a los procesos multilaterales, o sea, ser un actor importante dentro de los procesos y de las organizaciones multilaterales que apoyan el libre comercio también, como es la OMC, la Organización Mundial del Comercio, de la que, por supuesto, Ecuador también es miembro. La política comercial ya no se refiere solo al intercambio de bienes y servicios. Ahora abarca mucho más. Es así para la Unión Europea, abarca cuestiones como desarrollo sostenible, es decir, se pretende que los socios
lleven a cabo también en su interior, ¿no? Digamos, procesos de compatibilidad o de aproximación de sus legislaciones en materia de trabajo, de medio ambiente, social. También la política comercial se refiere a cuestiones de seguridad jurídica, es decir, a través de la política comercial se puede favorecer que el socio lleve a cabo o se comprometa a una determinada estabilidad o seguridad jurídica que es muy propicia para las inversiones de uno y de otro lado. Se refiere no solo a aranceles, como decía antes, sino también a otras barreras al comercio, esas barreras que están ocultas, que son trabas al comercio que aparentemente pues, no vemos, ¿no? Pero que pueden ser, por ejemplo, procesos administrativos muy dilatados en el tiempo, que tienen costes en términos de tiempo y económicos también, ¿no? O barreras sanitarias y fitosanitarias que van mucho más allá de lo que es necesario para garantizar la salud de las personas. En cuestiones de competencia también, inversiones, contratación pública, es decir, los acuerdos, como veremos en este concreto, el acuerdo multipartes también es así, se garantiza el acceso de las empresas de uno y otro socio a la contratación pública recíprocamente, y por último de propiedad intelectual, que esto ha sido un hueso en el caso de la negociación con Ecuador. Así que, como ya no se refiere solo al intercambio de bienes y servicios, pues los objetivos de la política comercial de la Unión Europea son diversos, ¿no? Abrir nuevos mercados, eso es obvio, crear nuevas oportunidades de inversión y mayor protección para las inversiones, es decir, crear un marco estable, un marco confiable, reducir los costes limitando los derechos de aduana y los trámites administrativos, acelerar el comercio, por ejemplo, garantizando la equivalencia o la compatibilidad entre las normas técnicas de los socios, que esto siempre es un coste adicional, ¿no? para un país. Cuando se quiere exportar y la normativa técnica es tan diferente de donde fabricas, solo el llegar a conocer cuál es la normativa técnica, solo el llegar a aplicarla, tiene un coste elevado en términos de recursos y de tiempo, ¿no? Crear mayor seguridad, decíamos, y después cuestiones relacionadas con el desarrollo sostenible, es decir, promover valores de la Unión Europea hasta donde sea posible, como normas claras y diálogo continuo en diversas materias como medio ambiente, laboral, etc. El último documento en materia de política comercial que publicó la Unión Europea fue hace tan solo unos meses, en realidad en octubre de 2015, ¿no? Y es lo que se llama el Trade for All. Trade for All es la nueva visión que yo creo que se refleja bien en el acuerdo multipartes que se va a firmar con Ecuador y que supone 3 objetivos para la Unión Europea, es decir, firmar o suscribir, negociar y suscribir acuerdos comerciales teniendo en cuenta los principios de eficacia, transparencia y los valores a los que la Unión Europea no quiere renunciar. La eficacia significa tener en cuenta las nuevas realidades. Como decíamos antes, no se refiere solo a intercambio de bienes y servicios, no es solo aranceles, es algo mucho mayor, ¿no? Y esto tiene que ver con la concepción que la Unión Europea tiene de su lugar en la cadena de valor. Cada país tiene un lugar diferente en la cadena de valor. En el proceso actual de la globalización se entiende que ningún país puede producir todos los productos, ningún país puede prestar todos los servicios, ¿no? Por tanto, cada región o cada país tiene que ver en dónde tiene un valor añadido mayor que aportar, ¿no? En el caso de la Unión Europea, por ejemplo, ceñirse únicamente en sus acuerdos a materias que tienen que ver con importación o exportación de bienes sería dejar a un lado otro tipo de actividades económicas que se vienen realizando con éxito en Europa, como puede ser la prestación de servicios financieros o informáticos o la tecnología, ¿no? O la publicidad o el marketing. Muchos de los productos hechos en China, por ejemplo, en realidad tienen una gran parte, un alto componente de fabricación en la Unión Europea, pero no se refiere tan solo al componente, sino a la publicidad, al diseño, etcétera, ¿no? Entonces, es esa concepción de ir más allá de lo que sería el mero intercambio de bienes y servicios y entender cuál es la verdadera potencialidad de la Unión Europea como socio comercial, ¿no? Como actor de comercio exterior en el mundo. La transparencia, que es el segundo principio que guía esta filosofía reciente de la Unión Europea en comercio exterior, es hacer accesible a todos los ciudadanos, por supuesto también a los ciudadanos de terceros países, la publicación de los textos y llevar a cabo un diálogo regular con las autoridades y los agentes sociales
de aquellos países con los que se firma un tratado. Y por último, los valores. Bueno, pues promover allí donde se firmen acuerdos que los valores son los mismos también que los que promueve la Unión Europea, ¿no? La protección de la regulación, la reforma de la política de inversión, el desarrollo sostenible o anticorrupción. Bueno, los beneficios del comercio exterior son obvios y son, como dice esta filosofía Trade for All, entendemos que son para todos, ¿no? Aunque ahí no están, evidentemente, para las empresas. En el caso de la Unión Europea, 2/3 de las importaciones son insumos. Es decir, que la apertura de las barreras de la Unión Europea para recibir importaciones de otros países, insumos, es una ventaja enorme para las empresas para poder producir a menor precio. Por otra parte, los consumidores, por razones obvias también, ya que los precios que se ofrecen en el mercado son menores y también la variedad es mayor. Para los trabajadores, porque en el caso de la Unión Europea, casi 40 millones de puestos de trabajo están asociados directamente al comercio exterior. Y más de 4 millones de puestos de trabajo tienen que ver con las inversiones que recibe la Unión Europea desde Estados Unidos y Japón. Es decir, que la apertura también de capital, los movimientos de capital y, por tanto, a las inversiones es fundamental para la Unión Europea. Para las pymes, en los acuerdos comerciales siempre hay cláusulas especiales de protección para las pymes, para los países en desarrollo porque promueve la competitividad y la productividad de sus mercados en general y para los ciudadanos. Y os diré que, bueno, en esta crisis que ha pasado la Unión Europea, de la que todavía no hemos salido porque estamos, bueno, recuperándonos, pero en un periodo de estancamiento todavía, desde 2008 el comercio exterior ha sido el que ha tirado fundamentalmente del crecimiento económico, o sea, un pilar fundamental para la recuperación. Solo a modo para completar los datos, decir que en términos de comercio exterior, el volumen de comercio exterior se duplicó para la Unión Europea en apenas 11 años, de 1999 a 2010, que es el mayor socio comercial para 60 países, Estados Unidos lo es para unos China para unos 37 y Estados Unidos para unos 23, más o menos, que el comercio exterior europeo representa el 34% del PIB de la Unión Europea, es decir, es para nosotros fundamental. Más del 70% de las importaciones a la Unión Europea en la actualidad entran al mercado único con una tarifa reducida o cero. Los que no lo hacen pues entran con una tarifa media de 3,6% y para los productos manufacturados es del 2,3%. La Unión Europea importa más de los países en desarrollo que Estados Unidos, Canadá, Japón y China juntos. Y si hablamos de productos agrícolas, de los cuales es el mayor importador, pues importa más que Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Japón, todos juntos también, con solo un 7% de la población mundial. En cuanto a la política comercial, y eso es importante, lo veremos después en el acuerdo multipartes, en la tramitación, es importante decir que como estuvo en la raíz de la creación de la Comunidad Económica Europea, es una de las 3 políticas que es común y es exclusiva de las instituciones europeas, ¿no? Hay otras políticas que son compartidas por los Estados miembros y por las instituciones europeas, como la política, por ejemplo, de medio ambiente o la fiscal o la relativa al mercado financiero. Sin embargo, la política comercial, junto con la de transporte y la política agrícola común y también, aunque de forma compartida pero muy significativa, la de competencia, es transferida desde los Estados hasta las instituciones europeas, en concreto la Comisión, el Consejo Europeo y el Parlamento Europeo ahora también. Entonces, ¿esto qué significa? Que en política comercial Europa habla con una sola voz. Y que, por tanto, ningún Estado miembro puede o es competente para suscribir ningún acuerdo con ningún socio comercial, ¿no? Así tenga intereses específicos en algún otro país en el mundo que pueda no compartir con el resto de sus socios en la Unión Europea, es imposible para ningún Estado separarse de lo que es la política comercial común. Bueno, como veis, es decir, también en materia de inversión, como os decía antes, es el principal destino y fuente de inversión a nivel mundial, ¿no? Y podéis ver que en 2013, igual aquí pone billion, pero billion es miles de millones en este caso, ¿eh? En 2013 la inversión mundial a la Unión Europea fue 523.000 millones, o sea, el 46% de la inversión total. Variable flujo,
Y la inversión de la Unión Europea al mundo, pues también 43% en 2013 de la inversión mundial. En cuanto a las relaciones de la Unión Europea con el Ecuador, son economías complementarias, es cierto, y lo veremos cuando veamos los productos de exportación de una y otra parte, veréis que en ningún caso son competitivos, o sea, competencia, por decirlo de alguna manera. La línea roja, que es la de abajo, son las exportaciones de la Unión Europea a Ecuador, la azul las exportaciones ecuatorianas a la Unión Europea, y veis que para todos los años de la muestra, y si fuéramos más atrás sería lo mismo, en realidad, desde principios de los años 2000, tiene una balanza superavitaria para Ecuador. ¿De acuerdo? Arroja ahí aparece con el signo negativo porque es desde el punto de vista de la Unión Europea, o sea, un déficit de 574 miles de millones para 574 millones para la Unión Europea, pero un superávit, es decir, positivo, para Ecuador. ¿Qué exporta Ecuador a la Unión Europea? Bueno, son los productos de exportación tradicionales que vosotros conocéis muy bien. Es el banano, fundamentalmente, es el 32% de toda la exportación ecuatoriana a la Unión Europea. Camarones y langostinos congelados, el atún en conserva, las flores cortadas, cacao y preparaciones de frutas y hortalizas y extractos y esencias de café. Así, ese es el rating, digamos, en ese orden de más a menos importante, ¿no? Veis que no aparece el petróleo. Realmente, y no es que no se exporte petróleo desde Ecuador a la Unión Europea, pero digamos, la Unión Europea es el primer importador de las exportaciones no petroleras ecuatorianas. O sea, concentra el 26% de las exportaciones no petroleras del Ecuador. Y los principales mercados dentro de la Unión Europea pues son, en primer lugar España, por razones obvias, y después Países Bajos, Holanda y Alemania, por ese orden, pero fundamentalmente se concentra en 8 países del total de los 28. Cuanto a los productos de importación desde la Unión Europea, es decir, productos que exporta la Unión Europea a Ecuador, destaca combustibles y aceites minerales, es decir, derivados del petróleo, máquinas y aparatos mecánicos, máquinas y aparatos eléctricos, productos farmacéuticos, instrumentos y aparatos médicos, manufacturas de fundición, hierro y acero, aeronaves y partes y vehículos automóviles y partes. En cuanto a las máquinas y aparatos mecánicos, máquinas y aparatos eléctricos, pues os dais cuenta de la importancia de importar estos productos, ¿no?, para el cambio de la matriz productiva o para el desarrollo de la industria en general en Ecuador. ¿Quiénes exportan desde la Unión Europea principalmente a Ecuador? Bueno, Alemania es el primer exportador con el 20%, Países Bajos. Estos datos son de 2015, no es lo normal. Normalmente Alemania y España estarían en primer y segundo lugar, segundo y primer, seguro, según el caso, pero de manera excepcional y llamativa aparece Países Bajos en 2015 como un exportador muy importante desde la Unión Europea hasta Ecuador. Por hacer, digamos, una comparación con el resto de los países de la comunidad andina, veis que Ecuador sería el tercero en importancia. Cuando ahí hablamos son 4 billones entre exportaciones e importaciones, o sea, el total del comercio, ¿de acuerdo? Pero esto es lógico porque también por tamaño, ¿no?, de PIB estaría en esa posición. En cuanto al acuerdo multipartes, conoceréis la historia. Hubo un intento frustrado, ¿no?, de suscribir un acuerdo entre la Unión Europea y la Comunidad Andina, como un bloque. De esas negociaciones se salieron Ecuador y Bolivia, y la Unión Europea terminó concluyendo un acuerdo con Colombia y con Perú, que entró en vigor para ellos en marzo y en agosto de 2013. Y Ecuador se reservó el derecho de volver a entrar cuando quisieran las negociaciones y adherirse, ¿no?, cosa que hizo. Y de hecho las negociaciones terminaron ahí el 17 de julio de 2014, ¿no? Desde entonces, se ha recorrido mucho camino. Una de las piedras en el camino fue precisamente conseguir el apoyo o el respaldo de Colombia y Perú a la adhesión de Ecuador, y esto tuvo lugar de manera informal en diciembre, salió en prensa, y de manera formal a comienzos de año, finales de enero, más o menos. ¿Y ahora dónde estamos? Pues
por el lado de la Unión Europea estamos en la autorización del Consejo para proceder a la firma. Este proceso dura normalmente 6 meses, pero se ha estado debatiendo en el seno de la Unión Europea para intentar comprimir el plazo y que sean de entre 3 y 4 meses, de forma que si todo fuera fluido y conforme a calendario, pues el Consejo estaría autorizando la firma del acuerdo para septiembre. Antes de continuar, ¿el Consejo Europeo qué es? El Consejo Europeo es la representación de los gobiernos de los países en la Unión Europea, ¿no? Es decir, el Consejo está formado por 28 miembros, cada uno de ellos representa al gobierno de cada uno de los Estados miembros. Pongamos el Consejo Europeo para Asuntos Económicos, pues son los 28 ministros de Comercio Exterior. Eso es. ¿Qué ocurre después de la firma? Después de la firma queda la ratificación por el Parlamento Europeo. Y el Parlamento Europeo es una institución que es eminentemente comunitaria porque no representa a los países, representa a los partidos. Las elecciones para el Parlamento Europeo se celebran el mismo día en los 28 Estados miembros y los partidos son los mismos. El Partido Socialista, el Partido Popular, el Partido de los Verdes, en fin. Así que es eminentemente comunitario, digamos. Defiende los intereses de los ciudadanos europeos, no de un país en singular. De forma que en la Unión Europea tendremos la autorización del Consejo, la firma y la ratificación por el Parlamento Europeo. Si esto se produce, ¿qué cabe esperar por el lado ecuatoriano? En paralelo, lo que quedaría sería una resolución COMEX, o sea, del Ministerio de Comercio Exterior, el dictamen favorable por la Corte Constitucional, como es lógico para cualquier acuerdo internacional que firme un país, y después la ratificación por la Asamblea Nacional. En este caso, tendría lugar antes del 31 de diciembre de 2016, o eso es lo deseable, ahora veremos por qué, y entraría en vigor de manera provisional. ¿Por qué de manera provisional? Bueno, por el lado europeo, después de esto, lo que se requiere es que, conforme a la legislación de cada uno de los países, y en eso difiere, no tiene nada que ver Portugal con España o con Italia, para la suscripción de acuerdos internacionales debe también ser ratificado por cada Parlamento nacional. De todas maneras, el acuerdo, una vez que pasa por el Parlamento Europeo, entra en vigor. Y la entrada en vigor definitiva, aunque no afecta a la operativa, sino simplemente es una cuestión formal o procedimental, será cuando los 28 países hayan ratificado, ¿no? ¿Por qué decíamos antes que la entrada en vigor debería ser antes del 31 de diciembre de 2016? Bueno, pues porque en esta fecha vencen las... ¿Se oye bien, no? Sí. Vencen el sistema de preferencias generalizadas. El sistema de preferencias generalizadas es un mecanismo que dentro de la OMC se permite y que, por ejemplo, en el caso de la Unión Europea concede a determinados países en función de su nivel de renta, ¿no? Para favorecer el comercio exterior con esos países. Ecuador ya no califica porque se ha desarrollado económicamente mucho y el nivel de renta ecuatoriano ya no es comparable al de otros socios o al de otros países en desarrollo que se benefician de esta concesión unilateral, ¿no? Entonces, como Ecuador ya no puede beneficiarse de esto y ya no puede desde 2014, pero no se quería perjudicar el comercio entre Unión Europea y Ecuador, se acordó una prórroga. Y esa prórroga del sistema de preferencias generalizadas vence el 31 de diciembre de 2016. Y a partir de ese momento ya no puede ser prorrogado de ninguna manera. La OMC no permitiría a la Unión Europea prorrogarlo ya porque bueno, pues es un sistema que está contemplado para otro tipo de países en desarrollo como Ghana, Mozambique o Paraguay, pero ya no Ecuador, ¿no? Sería contrario a las reglas de la OMC. De forma que ese es el deadline, esa es la fecha límite en la cual, si no queremos que haya perjuicios para los socios, tiene que entrar en vigor el acuerdo comercial. Hace no mucho, quizás un par de meses, salió una noticia en prensa, unas declaraciones de FEDEXPORT, de la Federación Ecuatoriana de Exportadores, que cifraba en algo más de 400 millones de dólares la pérdida de que llegue el 1 de enero de 2017 y ya no exista ni el SPG+, que es como se llama el sistema de preferencias generalizadas, ni haya entrado en vigor el acuerdo multipartes. Por eso este plazo es fundamental. Bueno, en fin, los beneficios del acuerdo, de cualquier acuerdo de comercio exterior, son evidentes, así que iré rápido sobre esto. Veréis, antes del acuerdo, un comercio incierto en el sentido de que cuando no se han pactado las condiciones de los flujos comerciales,
cualquiera de las partes, cualquier socio comercial, unilateralmente las puede cambiar y en cualquier momento, ¿no? El acuerdo garantiza unas condiciones ciertas y transparentes para los flujos, porque ninguna de las partes, ya una vez acordado, puede cambiar de manera unilateral las reglas de juego. Por lo que decíamos antes, las preferencias unilaterales se terminan el 31 de diciembre de 2016 y después de eso no hay preferencias para los productos ecuatorianos en la Unión Europea, salvo que haya entrado en vigor el acuerdo, ¿no? Y la concentración del comercio en pocos países. Después del acuerdo, Ecuador se convierte en un socio estratégico, el marco jurídico será estable, tendrá acceso preferencial a los mercados de forma permanente y no unilateral, es decir, es un compromiso de la Unión Europea y un compromiso de Ecuador, el uno respecto del otro, ¿no? de mantener las condiciones. Y podrá acceder a un mercado de 508 millones de habitantes y, por tanto, de consumidores. Además, se sitúa en un nivel equivalente o de igualdad respecto de socios que son tan importantes, estratégicos para Ecuador, como Colombia y Perú. Y eso es muy importante, es decir, no perder el mercado, no estar en desventaja una vez que haya terminado el SPG+. Y pues, obviamente, como veremos, el acuerdo lo que incluye son desgravaciones arancelarias en forma gradual y progresiva, unas más rápido que otras, ya lo veremos, apertura a compras públicas, facilidad al comercio aduanero, mejores precios y opciones para los consumidores y la protección de indicaciones geográficas. Bueno, en cuanto al contenido del acuerdo comercial, se refiere tanto al acceso de los bienes, a las barreras arancelarias, pero a otros obstáculos técnicos al comercio también, las reglas de origen, las medidas sanitarias y fitosanitarias y contratación pública, a la inversión y servicios, garantiza un trato nacional para los ecuatorianos en la Unión Europea, para los europeos en Ecuador, para realizar inversiones, es decir, para establecerse y ejercer o prestar un servicio, y también, aunque con sus límites, a los movimientos de capital. Y después toca temas transversales como las medidas de defensa comercial, o sea, medidas de cláusulas de salvaguardia que os sonarán, existen en el marco de la OMC y dentro del acuerdo también hay posibilidad de aplicar medidas de salvaguardia, ¿no? Cuando alguno de los mercados se ve atacado, o tiene un impacto negativo muy fuerte por las importaciones de la otra parte. Hay algo en materia de política de competencia, de propiedad intelectual, desarrollo sostenible, cooperación al comercio y solución de diferencias. El acuerdo contempla la creación de un órgano formado por 3 expertos independientes que resolverá las diferencias entre los socios una vez entre en vigor. Bueno, en el caso de los, digamos, en concreto, ¿no? ¿Cómo favorece a los productos ecuatorianos? Bueno, lo más complicado del acuerdo, aparte de las cuestiones de propiedad intelectual, fueron los productos agrícolas, porque en general estos mercados, ¿no? Debido sobre todo a la existencia de pequeños productores, tanto en Ecuador como en la Unión Europea también, y la política agrícola en la Unión Europea es muy importante, son los mercados más protegidos. Entonces, digamos, una vez, esto fue uno de los puntos más complicados para llegar a un acuerdo, ¿no? Es decir, ¿qué protege cada uno de los socios entre sus productos agrícolas? Entonces, aquí, básicamente, ¿qué consistió? Bueno, para la Unión Europea, el sector del banano, que nosotros llamamos plátanos, y es importante sobre todo para España, para Portugal y para Francia, pues es uno de los sectores que más lentamente se va a desgravar. Y por el lado de Ecuador, cárnicos y lácteos también son de los productos que más lentamente se van a desgravar, porque cada uno protege aquellos mercados donde tiene mayor interés, ¿no? En términos de empleo y de PIB en general. Pero bueno, lo fundamental es que los bananos, como veis ahí, pasarán desde el momento cero de la entrada en vigor a ir desgravándose, y en 2020 tendrán un arancel que será pues menos de la mitad de lo que tienen ahora, que será prácticamente lo mismo que lo que tiene Colombia y Perú. Ahora, Colombia se ha hecho con una parte muy importante del comercio del banano en la Unión Europea, y lo que se espera es que a partir de la entrada en vigor de este acuerdo Ecuador pueda retomar el mercado que le corresponde en la Unión Europea. Las rosas frescas pasarán a ser importadas, por ejemplo, con un arancel cero desde el momento 1. El azúcar tiene contingentes, es decir, límites a la cantidad. Ya no existirá arancel, pero existirá un límite
a la cantidad que la Unión Europea puede importar desde Ecuador de azúcar. Pero veis que pone ahí más 450 toneladas anuales, ¿no? Cada año que transcurra se va incrementando el cupo total. El atún en conserva también con arancel cero, camarones congelados lo mismo, y eso es muy importante porque Ecuador exporta a la Unión Europea 900 millones de dólares en camarones cada año. El arroz tendrá también un contingente, como vemos en el caso del azúcar, pero que también se irá irá aumentando año tras año, y la pasta de cacao también con un arancel cero. Solo como ejemplo, aquí veis la desgravación arancelaria para el banano. Veis que comienza con una situación de desventaja no muy alta, es un euro por tonelada. Es simbólico por el hecho de que Colombia y Perú entraron antes y también son fuertes en ese sector, ¿no? Desde 2016, 2017, perdón, que es cuando entraría en vigor, ahí hay una diferencia en el arancel hasta que en 2020 se iguala totalmente con Colombia, Perú o con Centroamérica. En cuanto a los productos manufacturados, que Ecuador no exporta tanto a la Unión Europea, pero también exporta, a partir de la entrada en vigor el arancel es cero para todos. En el caso del acceso a mercado para la Unión Europea, es decir, lo que Ecuador le ofreció a la Unión Europea, bueno, pues fue ir desgravando los aranceles para bienes industriales hasta 10 años, es decir, desde la entrada en vigor para el 76%. Y el resto, poco a poco, entre 5, 7 y 10 años transcurridos desde la entrada en vigor. Sabéis que hay un problema también con los cupos de vehículos, ¿no? La Unión Europea se ha quejado mucho, Ecuador, de la imposición de cupos para la importación de vehículos, no solo por por el concepto mismo del cupo, sino porque la forma cronológica en que se aplica a lo largo del año, ¿no?, hace que se saturen muy pronto y en febrero de repente ya no se pueden importar más hasta que transcurren unos meses, ¿no? Entonces, bueno, pues este ha sido también uno de los puntos de negociación fuertes. En el caso del acuerdo se ha conseguido la liberalización en 7 años de ese mercado. Y lo que consta ahí como 93 líneas tarifarias excluidas son productos que Ecuador ha querido excluir del acuerdo para poder tener una política comercial unilateral, es decir, no comprometer nada respecto a esto, ¿no? Como os decía antes, el acuerdo, por supuesto, tiene cláusulas de salvaguardia que funcionan igual que las de la OMC, no van más allá, es exactamente lo mismo en todos los sentidos, porque realmente hasta los plazos son iguales, ¿no? Pero las cláusulas de salvaguardia habilitan para que, una vez entrado en vigor, si uno de los dos socios observa que hay un impacto negativo sobre alguno de sus mercados, tanto en términos absolutos como relativos en función del PIB de un país o de lo que es el producto de un mercado concreto, podrá imponer medidas de salvaguardia después de realizar, tienen que justificarlo, obviamente, de 2 años, prorrogable por otros 2. Si esas medidas impuestas superan los 3 años, entonces el otro socio, la contraparte, tiene derecho a exigir una compensación. Entonces, aquel que aplica las medidas de salvaguardia tiene que compensar, pongamos, medidas de salvaguardia para el sector del banano. Bueno, se calcula exactamente el impacto que está teniendo esa salvaguardia sobre el que pretendió exportar y se le compensa bajando los aranceles de otras partidas. Y en caso de que la compensación no se produzca, pues bueno, el socio tiene derecho a retorsión, es decir, a aplicar unilateralmente alguna medida de retorsión o de venganza. En cuanto al establecimiento y comercio de servicios, liberalización progresiva para el establecimiento y comercio de servicios. Lo que se ha negociado son los financieros, informáticos, transporte marítimo y telecomunicaciones. Hay unos servicios que siempre quedan excluidos y vosotros que habéis oído hablar ya y sabéis mucho del derecho de la competencia, pues lo sabréis, ¿no? Que son aquellos sectores como audiovisuales, cabotaje marítimo, internacional o transporte aéreo, que tienen regímenes muy especiales en este sentido y que siempre están más protegidos que el resto de los sectores en general, ¿no? ¿Qué garantiza el acuerdo? Pues el trato nacional de unos y otros en los respectivos mercados y unas condiciones que van más allá que los que garantiza simplemente el ser miembro de la OMC. Los obstáculos técnicos al comercio. Esto es un punto importante que se pactó en el acuerdo, que llevó también un tiempo, y es el hecho de
digamos, de homogeneizar, compatibilizar o hacer aproximar las reglas técnicas de uno y otro socio, ¿no? El hecho de que existan reglas técnicas que difieren de un mercado a otro hace que se eleven los costes. Diferenciar los productos en función de que vayan a ser consumidos en el mercado nacional o que vayan a ser exportados. Y a veces, no siempre, pero a veces no tiene una justificación clara en términos de protección a la seguridad del consumidor, a la salud o lo que sea, ¿no? Es simplemente una traba escondida o un vestigio, una mala práctica, ¿no? Entonces, lo que se consiguió es la equivalencia de las normas técnicas de calidad, de seguridad de la Unión Europea con el Ecuador. Esto es algo muy importante que después Colombia y Perú han exigido también para ellos, ¿no? Las compras públicas, ya sabemos que lo muchísimo que se invierte, ¿verdad? Y que se gasta en contratación pública, no solo en Ecuador, también en la Unión Europea. Y, por tanto, el acceso a las compras públicas de bienes con un trato nacional, equivalente, no discriminatorio, también es esencial, ¿no? Entonces, en este sentido, se ha garantizado el acceso de las empresas europeas a la contratación pública ecuatoriana y a la inversa, igualmente, a todos los niveles, de gobierno central, en este caso los GATS también, prefecturas, etcétera. Pero Ecuador ha podido reservar o limitar este acceso sin discriminación para proteger a las MIPYMES, o sea, las micro, pequeñas y medianas empresas, y también a las AEPIs, que son las asociaciones de economía popular y solidaria, ¿no? De manera, bueno, pues muy entendible y comprensible. Y por último, el tema de la propiedad intelectual. Como os decía al principio, bueno, pues este fue uno de los huesos o de las partes más complicadas del acuerdo, debido a las especificidades de Ecuador y a la diferencia en la regulación de protección de la propiedad intelectual entre la Unión Europea, que es más parecida a la de la OMC, ¿no? A la de la OMPI, que la de Ecuador. Estas especificidades o diferencias se justificaban por el hecho de la biodiversidad y la existencia de comunidades indígenas en Ecuador, que es una realidad que, claro, no es trasladable a la Unión Europea, ¿no? Entonces, aquí la posición de Ecuador ha sido dura en el sentido de defender la protección, o sea, de buscar el equilibrio, ¿no? O la protección de las tradiciones, de los conocimientos que se originan en las comunidades indígenas, ¿no? Y la imposibilidad de que pueda venir un inversor extranjero y convertir esos conocimientos en una patente o en un derecho que pueda ser un derecho de propiedad intelectual que deba ser protegido, que impida que primero, que la comunidad indígena originaria pueda beneficiarse, ¿no? de estos conocimientos, porque ya no le pertenece, ya ha pasado a la empresa, digamos, que lo quiere explotar, así como que el conocimiento pues deja de estar en la comunidad o en el conjunto de los ciudadanos porque está protegido, ¿no? Entonces, bueno, ahí queda todavía algún camino que recorrer entre ambos socios, pero bueno, se han ido acercando las posturas. Como os decía antes, para la implementación del acuerdo existe un órgano de solución de diferencias que está formado por 3 expertos independientes y además existe un comité comercial o el Trade Committee que se reunirá anualmente y para tratar todos los temas de acceso a mercados, agricultura, barreras técnicas al comercio, aduanas, contratación pública, medidas sanitarias y fitosanitarias. Estas reuniones en realidad ya se han venido dando. Desde que terminó la negociación se han venido produciendo reuniones, pues prácticamente el ministro de Comercio Exterior, ahora Casinelli, antes Diego Olestia, visitaba Bruselas más de una vez al mes y las autoridades comunitarias también visitaban Ecuador para entender cuál es el otro interlocutor, ¿no? En el caso de las medidas sanitarias y fitosanitarias, ¿quién es el interlocutor válido? Agrocalidad, ARCSA, ¿con quién hay que sentarse a estudiar la equivalencia de las medidas sanitarias y fitosanitarias? Entonces, todo este trabajo, que es un trabajo pesadísimo, ¿no? Y que justifica muy mucho cómo se ha dilatado en el tiempo el proceso de firma del acuerdo, se ha venido, por supuesto, dando ¿para qué? Para que el 1 de enero de 2017
si ha pasado ya por los respectivos trámites, el acuerdo entre en vigor, y eso no significa formalmente que entró en vigor y que ya… No, que es que está siendo aplicable. Es decir, que las medidas, los bienes y servicios que se importen y exporten el 1 de enero ya están disfrutando de los beneficios del acuerdo, ¿no? Para ambas partes. Por último, simplemente para que veamos cuáles son los resultados de un año de implementación del acuerdo comercial de la Unión Europea con Colombia, que decíamos que viene disfrutando del acuerdo desde agosto de 2013, pues vemos ahí, estos serían los datos para 2014. Las importaciones de Colombia, de las importaciones colombianas, es decir, las exportaciones desde la Unión Europea a Colombia han disminuido casi un 2%. Las exportaciones colombianas hacia la Unión Europea han aumentado un 10%, y esto arroja un superávit para Colombia de 2,4 mil millones de euros. En el caso de Ecuador, contemplando cómo son los datos que veíamos antes en la gráfica, ¿no? Ya existe un superávit. Sin duda este superávit se aumentará, ¿no? No hay forma de que se pueda revertir. Y más teniendo en cuenta la situación que vive en Ecuador ahora de estancamiento, ¿no? de la demanda interna. O sea, no cabe esperar una afluencia mucho mayor de productos europeos el año que viene. Quiero decir, con el tiempo eso sería lo deseable, que los flujos de un lado y otro aumenten, obviamente, ¿no? Pero no de manera inmediata. Y en cuanto a los efectos a largo plazo, y tan importantes como esto que acabamos de ver, lo que será los flujos de capitales, es decir, los flujos de inversión y de inversión directa, fundamentalmente entre los socios. La suscripción de un acuerdo entre Ecuador y la Unión Europea promueve esto, ¿no? Decíamos antes, la estabilidad del marco jurídico, la existencia de unas reglas de juego que no se pueden cambiar unilateralmente, que son transparentes, que son pactadas y, por tanto, pues un marco de credibilidad y confiabilidad de uno y otro socio que favorece mucho el crecimiento a largo plazo. Y aquí termino, porque como lo más interesante son las preguntas siempre, pues…